Nunca imaginé que un plato de gazpacho cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Sofía, y hace 6 meses vivía lo que parecía una vida perfecta en un ático con vistas al mar en Barcelona, dirigiendo mi propio estudio de diseño de interiores, casada con un hombre al que todos llamaban el Doctor Encantador. Qué irónico que todo mi mundo se desmoronara, como el tomate triturado en ese fatídico plato de sopa. Mirando atrás, puedo señalar el momento exacto en que mi vida comenzó a deshilacharse. Era una tarde lluviosa de octubre en Barcelona, una de esas noches grises donde las luces de la ciudad se difuminan como acuarelas contra la oscuridad. Diego y yo estábamos sentados en nuestra mesa habitual en el Rincón de la Abuela, un restaurante andaluz en el corazón del barrio gótico, donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años, y donde él me propuso matrimonio 3 años después, arrodillándose entre el entrante y el plato principal. Esa noche debía ser una celebración. Ese mismo día había recibido la noticia de que mi abuela Carmen me había dejado toda su herencia, una mansión histórica en Girona, un portafolio de inversiones que había construido con décadas de decisiones astutas y una colección de arte que reflejaba su pasión por la cultura catalana. Abuela siempre fue mi pilar, la mujer que me enseñó desde teoría del color hasta negociación de contratos. Mientras otras abuelas horneaban galletas, ella me enseñaba a leer estados financieros y a tratar con proveedores. Diego parecía apoyarme cuando le conté sobre la herencia, besándome la frente mientras lloraba por la pérdida de abuela. Pero en el rincón de la abuela, mientras lo observaba remover su gazpacho con precisión quirúrgica, noté algo diferente en sus ojos, un brillo frío, calculador, que nunca había visto antes, o que tal vez había elegido ignorar. Tenemos que hablar de lo que esto significa para nuestro futuro, dijo, con ese tono autoritario que reservaba para sus residentes médicos. Esta herencia podría asegurarnos la vida, especialmente si la invertimos bien. Ya he estado investigando algunas oportunidades. Tomé un sorbo de vino, intentando ignorar la opresión en mi estómago. Estaba pensando en usar una parte para expandir mi estudio de diseño, respondí con cuidado. Tal vez abrir una sucursal en Girona, cerca de la casa de abuela. Ella siempre creyó en mi trabajo. Diego soltó una risa que me heló la espalda. ¿Tu pequeño negocio de decoración, Sofía? Por favor, esto es dinero serio. Necesitamos pensar en grande. He hablado con colegas sobre abrir una clínica privada, con tu herencia como capital. ¿Mi herencia? Repetí, las palabras sonando extrañas en mi boca. Diego, esto es el legado de abuela para mí. Lo dejó específicamente a mi nombre. Estamos casados, Sofía, dijo, su voz bajando a ese tono peligroso que siempre precedía una tormenta. Lo tuyo es mío. Así funciona el matrimonio. ¿O has olvidado tus votos? Lo miré entonces. Realmente lo miré. Su camisa perfectamente planchada, su cabello impecable, la forma en que sostenía la cuchara como si fuera un bisturí. ¿Cuándo se había convertido en este extraño? ¿O siempre lo había sido, y yo estaba demasiado cegada por su encanto para notarlo? No he olvidado nada, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Pero este es el regalo de mi abuela para mí, y quiero honrar sus deseos. Ella creía en mi negocio, Diego. Veía valor en lo que hago, aunque tú no. Fue entonces cuando ocurrió. En un momento Diego estaba sentado allí, su rostro una máscara de furia contenida. Al siguiente, su mano se movió con precisión quirúrgica. El cuenco de gazpacho caliente voló hacia mí, su contenido golpeándome el rostro y el pecho con una fuerza impactante. El calor fue inmediato, abrasador, pero peor que el dolor físico fue la mirada en sus ojos, fría, calculada, satisfecha. El restaurante quedó en silencio. Sentí el ardor del gazpacho mezclándose con la humillación mientras los demás comensales se giraban a mirar. Un camarero se acercó con servilletas, su rostro reflejando horror, pero yo solo podía enfocarme en Diego, limpiándose las manos en su servilleta como si acabara de terminar una comida satisfactoria. «Mira lo que me hiciste hacer», dijo en voz baja, sus palabras resonando en el silencio atónito. Si tan solo hubiera sido razonable. En ese momento, con gazpacho goteando de mi barbilla y la vergüenza quemándome,
algo se cristalizó en mi mente. Esto no era solo sobre la herencia o la sopa, era sobre poder, control y una verdad que había evadido por demasiado tiempo. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza, algo que me había dicho años atrás. En el momento en que alguien intenta apagar tu luz, ese es el momento en que debes brillar más fuerte. Me levanté lentamente, el gazpacho aún goteando, y miré al hombre que creía conocer. Se acabó, dije, mi voz clara y firme a pesar del caos en mi pecho. Las palabras se sintieron como libertad, como abrir las ventanas de una habitación sellada por demasiado tiempo. Mientras salía del rincón de la abuela, dejando a Diego llamándome a gritos por ser dramática, no tenía idea de lo que vendría después. Solo sabía que algo había terminado y algo más fuerte estaba comenzando a tomar su lugar. Antes de esa noche en el rincón de la abuela, creía que había dominado el arte de equilibrarlo todo. Mi estudio de diseño, Sofía Vega Interiores, había conseguido un contrato para renovar 3 áticos de lujo en el Eixample de Barcelona. Nuestra cuenta de Instagram había alcanzado los 100.000 seguidores y la revista A de España había destacado uno de mis proyectos costeros en su edición de primavera. Desde fuera, todo parecía perfecto, como las habitaciones cuidadosamente diseñadas para mis clientes. Diego y yo vivíamos en un ático en el Paseo de Gracia, con vistas al Mediterráneo que hacían que cada atardecer pareciera un espectáculo privado. Cada mañana me despertaba temprano para ver los barcos trazando caminos blancos en el agua gris, tomando mi café artesanal mientras Diego dormía tras sus turnos nocturnos en el hospital. Me había entrenado para moverme en silencio durante esos momentos, cuidando no perturbar su descanso. Un cirujano necesita manos firmes. Me recordaba si lo despertaba accidentalmente, su voz con ese filo que siempre me hacía sentir ligeramente culpable. Nuestra rutina estaba tan coreografiada como uno de mis diseños de interiores. Diego salía para el hospital a las 7 y yo me dirigía a mi estudio en el Born, un almacén reconvertido que equilibraba el encanto histórico con la funcionalidad moderna. Mi equipo de 5 mujeres, algo que Diego a veces comentaba con cejas alzadas, ya estaría allí, trabajando en tableros de inspiración o buscando materiales para nuestros últimos proyectos. «Eres tan afortunada», decía a menudo mi asistente, Clara, con ojos llenos de admiración. «El doctor Diego es tan comprensivo con tu carrera. La mayoría de las esposas de cirujanos que conozco solo organizan eventos benéficos». Yo sonreía y asentía, ignorando el nudo en mi estómago cada vez que alguien elogiaba el apoyo de Diego. No veían cómo revisaba cada gasto del negocio, cuestionando si realmente necesitaba ese nuevo software de renderizado 3D o si otra conferencia de diseño valía la pena. «Tu negocio va bien», decía, estudiando los estados de nuestra cuenta conjunta, con la misma intensidad que dedicaba a las historias clínicas de sus pacientes. «Pero es solo diseño de interiores, Sofía. No es como si estuvieras salvando vidas». Reía entonces, como si fuera una broma, pero el mensaje era claro. Mi trabajo era decorativo, frívolo, mientras que el suyo era importante, trascendental. Aún así, me había convencido de que estaba feliz. Organizamos cenas donde Diego encantaba a nuestros invitados con historias del quirófano, mientras yo servía comidas cuidadosamente presentadas que había pasado horas preparando. Él quería todo perfecto: la temperatura del vino, la disposición de la mesa, los temas de conversación. Había aprendido a anticipar sus preferencias, a suavizar cualquier arruga antes de que pudiera perturbar su imagen perfecta de nuestra vida. Mi abuela Carmen fue la única que cuestionó este arreglo. Durante nuestras llamadas semanales, escuchaba mis actualizaciones cuidadosamente editadas sobre el trabajo y el hogar, y luego hacía preguntas que me incomodaban. «¿Sigues persiguiendo ese curso de diseño comercial del que hablabas?», preguntaba. «¿O qué pasó con tus planes de abrir una sucursal en Girona?». Cuando le explicaba que Diego pensaba que no era el momento adecuado, ella guardaba silencio, un silencio que decía mucho. «Recuerda, pequeña estrella», decía, usando el apodo que me dio cuando era niña. «Una jaula sigue siendo una jaula, aunque esté hecha de oro». Yo reía, diciendo que era anticuada,
que los matrimonios modernos se trataban de compromiso. Pero en la noche, cuando Diego estaba en el hospital y yo estaba sola en nuestro ático perfectamente decorado, sus palabras resonaban en mi mente. La última vez que vi a abuela viva, 2 semanas antes de su fallecimiento, tomó mis manos y me miró con esos ojos azules penetrantes que parecían ver a través de cualquier fachada. «Estás apagando tu luz, Sofía», dijo. «Lo veo pasar poco a poco. Ese brillo que tenías cuando hablabas de diseño, de crear espacios que transforman vidas, está titilando». Intenté desviar la conversación hacia su salud, sus medicamentos, temas más seguros, pero ella solo negó con la cabeza. «No se trata de números o apariencias. Hablo de pasión, de alegría. ¿Cuándo fue la última vez que diseñaste algo solo porque te encendía por dentro?» No tuve respuesta entonces. Pero ahora, mirando atrás, sé que ella entendió lo que yo no podía o no quería ver. Y cuando estructuró su testamento, lo hizo con un propósito claro. El día antes de que todo se derrumbara en el rincón de la abuela, estaba en la masía de abuela en Girona, ahora mi masía, pasando las manos por la madera tallada que ella había preservado con tanto cariño. La casa necesitaba reformas. La cocina estaba atrapada en los años 80. Los baños habían visto mejores días, pero sus cimientos eran sólidos, su espíritu intacto. De pie en su biblioteca, rodeada de los libros y el arte que había coleccionado a lo largo de su vida, sentí algo moverse en mi pecho. Los primeros destellos de un sueño que casi había olvidado. Saqué mi cuaderno de bocetos, el caro que Diego decía que era un desperdicio, y comencé a dibujar. Las ideas fluían más rápido de lo que podía capturarlas. Un estudio de diseño en el granero reconvertido, una galería para artesanos catalanes en el comedor principal, talleres para diseñadores emergentes en el invernadero. Por primera vez en años, sentí esa chispa de la que abuela hablaba, la pura alegría de crear sin restricciones. Si tan solo hubiera sabido entonces cómo esa chispa encendería un fuego que quemaría mi vida, cuidadosamente construida hasta los cimientos. Pero quizás eso era exactamente lo que necesitaba pasar. Como las rosas de abuela, algo más hermoso estaba esperando surgir de las cenizas. La lectura del testamento de abuela tuvo lugar en la oficina de su abogado en Girona, un espacio moderno que contrastaba con la masía histórica. Javier Torres, su abogado durante más de 30 años, estaba detrás de su escritorio con la calma autoritaria que me recordaba a abuela. Diego insistió en acompañarme, reorganizando su horario quirúrgico de una manera que mencionó 3 veces durante el trayecto desde Barcelona. Como saben, Carmen fue muy específica con sus deseos, comenzó Javier, ajustándose las gafas de lectura. Sentí a Diego enderezarse a mi lado, su mano encontrando la mía en lo que podría parecer un gesto de apoyo, pero sentí la sutil presión de sus dedos, justo al borde de ser demasiado fuerte. Lo que siguió fue un desmantelamiento cuidadosamente orquestado de las expectativas de Diego. No solo me había dejado la masía de Girona, sino también su portafolio de inversiones valorado en más de 2 millones de euros, su colección de arte y la propiedad total del bloque histórico donde estaba la masía, incluyendo el granero y 3 edificios comerciales adicionales, todos alquilados a negocios locales. Fue muy explícita, continuó Javier, sacando otro documento. Todo el patrimonio debe mantenerse en un fideicomiso a nombre de Sofía, con disposiciones para preservar la naturaleza histórica de las propiedades y apoyar iniciativas artísticas locales. Sentí la mano de Diego apretar más, pero mantuve mi rostro neutral, años de práctica ayudándome a mantener la expresión serena que había perfeccionado para reuniones difíciles con clientes. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Abuela no solo me había dejado propiedades, me había dejado un propósito. Debe haber alguna consideración para los activos matrimoniales compartidos, dijo Diego, su voz de doctor resbalando ligeramente, revelando el filo debajo. La respuesta de Javier fue educada, pero firme. El fideicomiso es claro, doctor Morales. La señora Carmen fue muy específica sobre mantener separados estos activos.
También dejó esta carta para Sofía. Me entregó un sobre color crema, con mi nombre escrito en la elegante letra de abuela. El trayecto de regreso a Barcelona fue tenso, lleno de un silencio que parecía contener el aliento antes de una tormenta. Diego aferró el volante de su Audi, sus nudillos blancos, mientras yo sostenía la carta sin abrir de abuela en mi regazo. Ese gesto no me ganó ningún punto. La mandíbula de Diego permaneció tensa, y sus ojos fijos en la carretera con la intensidad que reservaba para procedimientos quirúrgicos complejos. Tenemos que ser inteligentes con esto, dijo finalmente, al cruzar la frontera de Girona a Barcelona. Ese dinero necesita una gestión adecuada. Conozco a algunos excelentes asesores financieros a través de la junta del hospital. Abuela ya tenía asesores financieros. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. Javier dice que han gestionado su portafolio durante años y entienden su visión para las propiedades. La risa de Diego fue cortante, desdeñosa. ¿Su visión, Sofía? Ser realista. Ese es nuestro dinero ahora. No podemos dejar que los apegos sentimentales de una anciana dicten nuestro futuro. La crueldad casual de sus palabras, una anciana, me golpeó como un golpe físico. Esta era mi abuela, la mujer que me había enseñado a confiar en mi ojo para el diseño, que me compró mi primer set de herramientas de dibujo profesional, que me animó a iniciar mi propio estudio en lugar de trabajar para alguien más. Quiero honrar sus deseos, dije, mi voz baja pero firme. El fideicomiso está estructurado para mantener las propiedades históricas y apoyar a artistas locales. Es lo que ella quería. ¿Lo que ella quería? Diego apartó los ojos de la carretera para mirarme. Ella está muerta, Sofía. Esto se trata de lo que nosotros queremos, de lo que yo quiero. Piensa en lo que esto podría significar para mi clínica, para nuestro futuro. La forma en que dijo nuestro futuro dejó claro que se refería a su futuro. En ese momento, vi algo que había evadido durante años. Cómo cada decisión, cada plan, cada sueño se había convertido en algo sobre él. Mi estudio de diseño era el negocio con el que te dejo jugar. Nuestro hogar era el ático que compré para nosotros, ignorando que el éxito de mi empresa había contribuido significativamente al pago inicial. Incluso mi tiempo estaba categorizado según sus prioridades. Eventos importantes como las galas del hospital, cenas con sus colegas, frente a compromisos innecesarios como mis reuniones con clientes o conferencias de la industria. Miré la carta en mi regazo, mi nombre en la letra de abuela, y tomé una decisión. Sin previo aviso, abrí el sobre, sacando varias páginas cubiertas con su escritura familiar. «¿Qué haces?», demandó Diego. «Deberíamos revisar eso juntos con nuestro abogado». «Está dirigida a mí», dije, y comencé a leer. Las primeras líneas hicieron que mi garganta se apretara. «Mi pequeña estrella, si estás leyendo esto, significa que he encontrado una forma de ayudarte a desplegar tus alas». Lo que seguía eran páginas de recuerdos, sabiduría y planes cuidadosamente trazados. Abuela no solo me había dejado dinero y propiedades, me había dejado un mapa hacia la independencia. El fideicomiso estaba estructurado para evitar cualquier interferencia con mi control sobre los activos. Las propiedades comerciales proporcionaban ingresos estables. Incluso había establecido una cuenta separada para financiar la escuela de diseño con la que alguna vez soñé. «Diego, necesitamos hablar de esto», dije. «La herencia no forma parte de nuestras finanzas conjuntas». Abuela lo estructuró específicamente así. «No seas ingenua, Sofía». Me cortó, su voz tomando ese tono condescendiente que usaba para explicar conceptos médicos simples a los pacientes. El matrimonio significa activos compartidos. Las nociones anticuadas de tu abuela sobre la independencia financiera no se aplican a nuestra situación. Pensé en la carta de abuela, guardada en mi escritorio en el trabajo, en sus palabras. Recuerda, pequeña estrella, la independencia no es egoísta, es esencial. Tomando una respiración profunda, mantuve mi postura. De hecho, sí se aplican.
El fideicomiso está legalmente estructurado para permanecer separado, y tengo la intención de honrar los deseos de abuela. El cambio en su expresión fue sutil pero escalofriante, como ver una máscara deslizarse ligeramente fuera de lugar. «Ya veremos», dijo en voz baja. «Ya he hablado con nuestro abogado». «¿Tu abogado?», corregí, sorprendiéndome a mí misma. «Javier Torres está manejando el fideicomiso». La risa de Diego fue fría. «Javier Torres es un abogado de familia en Girona. Carlos», enfatizó el nombre de su abogado, recordándome su conexión en el club de golf. «Piensa que tenemos varias opciones para impugnar la estructura del fideicomiso». Esa noche, yací despierta escuchando la respiración constante de Diego a mi lado, mi mente acelerada. ¿Cuándo se había convertido mi esposo en alguien que planeaba sortear los últimos deseos de mi abuela? ¿O siempre había sido esa persona y yo me había negado a verlo? A la mañana siguiente, hice 2 llamadas, una a Javier Torres, alertándolo sobre el posible desafío legal de Diego, y otra a mi banco, abriendo una cuenta separada, algo que abuela había aconsejado específicamente en su carta. Pequeños actos de autopreservación que se sentían a la vez aterradores y liberadores. El resto de la semana pasó en un torbellino de comentarios pasivo-agresivos y demandas veladas. Diego, accidentalmente, programó una cena con inversores del hospital durante mi presentación más importante con un cliente. Cuestionó cada gasto del negocio que aparecía en nuestra tarjeta de crédito conjunta. Incluso apareció sin avisar en el estudio, diciendo que estaba en el vecindario y quería ver ¿qué te mantiene tan ocupada? A través de todo esto, mantuve una fachada de normalidad, pero dentro de mí algo estaba cambiando. Cada gesto controlador, cada comentario despectivo, cada intento de anular mi autonomía, añadía a una certeza creciente. Esto no era amor, era posesión. Y como uno de mis proyectos de diseño, una vez que vi la falla en los cimientos, no pude dejar de verla. Para cuando Diego sugirió cenar en el rincón de la abuela, debería haber reconocido que era un movimiento calculado para presionarme en un entorno público donde pensó que sería más probable que cediera a sus demandas. Pero no lo hice. Entré directamente a ese restaurante, usando mi blusa de seda favorita, a punto de aprender hasta dónde llegaría mi esposo para mantener el control. El rincón de la abuela no había cambiado desde nuestra primera cita. La misma iluminación ámbar suave, los mismos espejos antiguos en las paredes, la misma música flamenca sonando suavemente de fondo. Nuestra mesa habitual estaba en la esquina junto a la ventana, donde las luces de la ciudad creaban un telón romántico que una vez hizo que mi corazón latiera más rápido. Ahora, esas mismas luces se sentían como reflectores en una sala de interrogatorios. Diego pidió por ambos, como siempre, gazpacho para empezar, seguido de rabo de toro para él y bacalao a la vizcaína para mí. ¿Recuerdas nuestra primera cita aquí?, preguntó, tomando mi mano por encima de la mesa. Su pulgar trazó círculos en mi palma, un gesto que antes se sentía amoroso pero ahora parecía calculado. Estabas tan nerviosa que derramaste vino en tu vestido. Y tú fuiste tan comprensivo, respondí, recordando cómo me había encantado su manejo elegante de la situación. Ahora me preguntaba si eso había sido el comienzo, su primera demostración de cómo podía manejar mis accidentes, mis errores, mi vida. Llegó el gazpacho, el vapor subiendo de los cuencos de cerámica como espíritus intentando escapar. Observé a Diego romper metódicamente la superficie con su cuchara, su precisión quirúrgica en exhibición incluso en este simple acto. Estaba preparando algo. Podía sentirlo en el aire entre nosotros, pesado con demandas no dichas. Tuve una reunión interesante con la junta del hospital hoy, comenzó, tomando una cucharada del caldo. Están muy interesados en expandir el ala de cirugía pediátrica. El momento sería perfecto con tu herencia. Dejé mi cuchara, el metal haciendo un leve tintineo contra el mantel. Diego, ya hemos hablado de esto. La herencia está en un fideicomiso, destinada a propósitos específicos. Propósitos que pueden modificarse, contrarrestó, su voz adoptando ese tono razonable que usaba para convencer a los pacientes de optar por procedimientos más costosos. Piénsalo, Sofía.
Un ala de cirugía infantil salvaría vidas. ¿Qué es más importante? ¿Salvar niños o mantener unos edificios antiguos? La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. Casi. Esos edificios antiguos albergan artistas locales y pequeños negocios. Son parte del patrimonio de Girona, y abuela los protegió por una razón. ¿Tu abuela?, dijo Diego, su voz endureciéndose. Está muerta, Sofía. Esto no se trata de ella. Se trata de nuestro futuro. Mi futuro. Y ahí estaba, la verdad escapándose. No nuestro futuro, el suyo. No, dije, tranquila pero firme. Esto se trata de mi herencia, los deseos de mi abuela y mi decisión. La risa de Diego fue lo suficientemente fría como para congelar el vapor de nuestros cuencos. ¿Tu decisión? ¿Cuándo te volviste tan egoísta, Sofía? Tan limitada. Por esto las mujeres no deberían manejar decisiones financieras importantes. Eres demasiado emocional, demasiado apegada a tonterías sentimentales. Cada palabra golpeó como una bofetada, pero mantuve mi postura. No estoy siendo emocional. Estoy siendo responsable. El trabajo de abuela tenía valor, y también el mío. No dejaré que destruyas ninguno de los dos. El cambio en su expresión fue sutil. Un tensar alrededor de los ojos, un leve tic en la mandíbula. Si no hubiera pasado años estudiando su rostro, podría habérmelo perdido. Pero conocía esa mirada, la misma que tenía cuando un residente cuestionaba su juicio o un paciente rechazaba su tratamiento recomendado. Déjame, dijo suavemente, peligrosamente. Su mano se movió hacia su cuenco de gazpacho y alguna parte de mí sabía lo que venía, pero estaba congelada, observando con un extraño desapego cómo lo levantaba. La trayectoria de la sopa parecía suceder en cámara lenta. Vi el líquido rojo arco a través del aire, los trozos de tomate y pepino suspendidos como asteroides, el aceite de oliva dejando un rastro como la cola de un cometa. Luego, el tiempo volvió a su velocidad normal, cuando el líquido ardiente golpeó mi rostro y pecho. El dolor fue inmediato e intenso. El gazpacho, recién servido, estaba caliente, quemando mi piel, empapando mi blusa de seda, creando un mapa de puntos de dolor en mi pecho y cuello. Pero peor que el dolor físico, fue el silencio absoluto que siguió. Todo el restaurante conteniendo el aliento en un shock colectivo. «Mira lo que me hiciste hacer», dijo Diego, limpiándose la boca con su servilleta como si acabara de terminar una comida satisfactoria. Si hubiera sido razonable, vi nuestro reflejo en uno de los espejos antiguos. Yo, goteando gazpacho, la piel enrojeciéndose por la quemadura. Diego, perfectamente compuesto, ni un cabello fuera de lugar. La imagen cristalizó todo. La fachada cuidadosa que mantenía, la violencia de la que era capaz, los años de control sutil que habían llevado a este momento. Un camarero apareció con servilletas, sus manos temblando ligeramente mientras me las ofrecía. «Señora, ¿debo llamar a alguien?» «No hay necesidad», respondió Diego por mí, su voz de doctor firmemente en su lugar. «Mi esposa no se siente bien. A veces se pone emocional. Usted entiende. Solo traiga la cuenta». Pero yo ya no lo escuchaba. Estaba observando mi reflejo en ese espejo, viendo cómo el gazpacho goteaba por mi rostro y viendo algo más. La prisión que había construido alrededor de mí misma, barra por barra, hecha de compromisos, concesiones y silencios cuidadosos. De hecho, dije, levantándome lentamente. Sí, llame a alguien, llame a la policía. La sorpresa en el rostro de Diego habría sido satisfactoria si no estuviera tan enfocada en la sensación ardiente que se extendía por mi piel. Mientras salía del rincón de la abuela esa noche, escuché a Diego llamándome, su voz alternando entre preocupación y enojo, pero no me detuve. No podía detenerme, porque por primera vez en años estaba avanzando en lugar de quedarme quieta, y aunque dolía, se sentía como libertad.
El aire nocturno de Barcelona golpeó mi piel empapada de gazpacho como un choque de realidad. La lluvia de octubre caía en esa típica llovizna catalana, mezclándose con la sopa enfriándose en mi rostro, creando una absurda mezcla de tomate y agua de lluvia, que habría sido graciosa si no fuera tan horrenda. Mi blusa de seda estaba arruinada, con parches de piel enrojecida visibles a través de la tela translúcida donde el gazpacho caliente había quemado. Caminé media manzana antes de que la adrenalina comenzara a desvanecerse y el dolor realmente se instalara. Mi pecho y cuello ardían, y podía sentir ampollas formándose. Un grupo de mujeres jóvenes en una noche de chicas se detuvieron al verme. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó una de ellas acercándose con preocupación. Llevaba una identificación médica del Hospital Clínic. Marta López, enfermera. «Mi esposo», comencé, pero me detuve, las palabras atascándose en mi garganta. ¿Cómo le dices a extraños que el respetado cirujano pediátrico al que probablemente admiraban te había arrojado gazpacho caliente en la cara por una disputa sobre una herencia? Marta pareció entender de todos modos. «Esto necesita atención médica», dijo con firmeza, su entrenamiento de enfermera activándose. «Son quemaduras de 2º grado. Déjame pedir un taxi al centro de urgencias». «No», la interrumpí repentinamente en pánico. «No al hospital, no donde él trabaja». El pensamiento de ser tratada por los colegas de Diego, de que este incidente se convirtiera en chisme hospitalario, me hizo sentir físicamente enferma. «Hay un centro de atención primaria a 3 manzanas de aquí», ofreció otra de las mujeres. «Mi primo trabaja allí. Están abiertos hasta tarde». Marta y sus amigas insistieron en acompañarme. Mientras caminábamos, supe que todas eran enfermeras celebrando el ascenso de una colega. La ironía de ser rescatada por profesionales médicos mientras huía de mi esposo cirujano no se me escapó. El centro de atención primaria estaba tranquilo a esa hora. La enfermera que me atendió, una mujer llamada Elena con ojos amables y movimientos eficientes, no comentó sobre la rareza de mis heridas, pero vi que tomaba notas cuidadosas mientras documentaba las quemaduras. «Necesitamos fotografiar esto», dijo suavemente. «Para fines médicos, por supuesto. Pero también…» Dejó la frase en el aire, y supe lo que no estaba diciendo. Evidencia, por si la necesitaba más tarde. Mientras Elena trataba mis quemaduras, Marta se sentó conmigo, su presencia tanto reconfortante como profesional. Me ayudó a contactar a Clara, quien llegó 20 minutos después con ropa de cambio y una determinación que nunca había visto en mi normalmente alegre asistente. «Llamé a Javier Torres», dijo Clara dejando su bolso. «Está tomando el primer vuelo desde Girona mañana por la mañana». Cuando comencé a protestar, levantó la mano. «Sofía, tu esposo te arrojó gazpacho caliente en la cara en un restaurante lleno de testigos. Esto no es algo que manejaremos en silencio». Mi teléfono vibraba constantemente. Diego alternando entre mensajes de disculpa y amenazas veladas. «Estás exagerando. Vuelve a casa para que podamos hablar racionalmente. Piensa en lo que esto le hará a mi reputación. No me hagas tomar acciones legales». Clara miró los mensajes y confiscó mi teléfono. «No necesitas ver esto ahora», dijo, su voz dura por la ira. «Pero los guardaremos como evidencia». Elena terminó de vendar las peores quemaduras y me recetó analgésicos y antibióticos. «Tuviste suerte», dijo, aunque su expresión sugería que usaba la palabra con reservas. «Unos grados más caliente o unos segundos más, y estas quemaduras podrían haber sido mucho peores». Mientras escribía las recetas, también me deslizó una tarjeta de una organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica. «Por si acaso», dijo en voz baja. «Tienen recursos legales, consejería, todo lo que podrías necesitar». La realidad de mi situación me golpeó entonces. Estaba sentada en un centro de atención primaria a casi medianoche, quemada y vendada, convirtiéndome oficialmente en una estadística de violencia doméstica. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «Oye», dijo Marta apretando mi mano, «no estás sola en esto, y no vas a volver ahí». «¿Pero a dónde voy a ir?»,
Pregunté, la pregunta práctica golpeándome de repente. No podía volver al ático. Diego estaría allí. Los hoteles requerirían tarjetas de crédito que él podría rastrear. A mi casa, dijo Clara con firmeza. Tengo una habitación de invitados, seguridad en el edificio, y vivo sola. Él no sabe dónde vivo. Comencé a protestar, pero Clara me cortó. Sofía, ¿cuántas veces te has quedado hasta tarde para ayudarme a terminar un proyecto? ¿Cuántos fines de semana has sacrificado para cumplir mis plazos? Déjame ayudarte ahora. Marta y sus amigas insistieron en acompañarnos al apartamento de Clara, formando un convoy protector a través de las calles lluviosas. Una de ellas, una exguardia de seguridad convertida en enfermera, revisó la entrada y los pasillos del edificio de Clara antes de permitirnos proceder a su unidad. La habitación de invitados de Clara era pequeña pero acogedora, decorada con algunos de los cojines y mantas que la había ayudado a elegir. La normalidad de esos diseños familiares en esta situación completamente anormal me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Llamaré a la farmacia por la mañana, dijo Clara, preparando una estación improvisada de primeros auxilios en la mesita de noche. Por ahora, trata de descansar. Estoy en la habitación de al lado si necesitas algo. Sola, me senté en el borde de la cama, mirando mi reflejo en el espejo decorativo de Clara. Mi rostro estaba manchado por las quemaduras, mi maquillaje corrido con gazpacho y lluvia, mi cabello un desastre, pero mis ojos parecían diferentes, más claros, como si el gazpacho hubiera lavado una película que no sabía que estaba allí. Mi teléfono estaba en silencio en el salón de Clara, pero sabía qué estaba pasando al otro lado de la ciudad. Diego estaría paseando por nuestro ático, haciendo llamadas, planeando su próximo movimiento. No me dejaría ir fácilmente. Las personas controladoras nunca lo hacen. Pero mientras tocaba las vendas en mi cuello, sintiendo el escozor de las quemaduras debajo, me hice una promesa. Esta sería la última vez que Diego Morales me lastimaría. No sabía aún cuán duro lucharía él para probarme que estaba equivocada. Desperté la mañana siguiente con sombras desconocidas en un techo desconocido, mi piel sintiéndose tensa y dolorosa, donde las quemaduras se habían asentado durante la noche. Por un momento, no recordaba dónde estaba. Luego, el olor a café y voces suaves llegaron desde la cocina de Clara, y todo volvió de golpe. El restaurante, el gazpacho, el centro de atención primaria. Con cuidado, me dirigí al baño de Clara. La mujer en el espejo parecía una extraña. Parches rojos marcaban mi cuello y pecho. Mi cabello normalmente peinado era un desastre, y mis ojos tenían esa mirada hueca de alguien que había cruzado una puerta que no podía deshacer. Javier Torres está aquí, dijo dejando todo en el tocador. Y Marta dejó una crema para quemaduras del hospital, algo especial que usan en la unidad de quemados. Dice que funciona mejor que las opciones de venta libre. Asentí, intentando procesar que mi abogado había volado desde Girona y que una enfermera que había conocido hacía horas ya estaba haciendo todo lo posible por ayudarme. ¿Qué hora es?, pregunté. Pasadas las 9. Clara dudó. Sofía, Diego ha estado llamando al estudio toda la mañana. Apareció hace una hora, exigiendo saber dónde estás. Ana en recepción lo despachó, pero no acepta un no por respuesta. Mi mano tembló tanto que tuve que dejar la taza de café. ¿Parecía enojado? Sí, pero controlado. Muy controlado. La expresión de Clara se endureció. Estaba usando su bata blanca, hablando de lo preocupado que está por tu estado mental, diciendo que necesitas atención médica. Está construyendo una narrativa. Por supuesto que lo estaba. Diego nunca hacía nada sin calcular todos los ángulos, planeando su enfoque como planeaba sus cirugías. Podía imaginarlo en nuestro ático anoche, trazando su estrategia mientras yo estaba en un centro de atención primaria, siendo tratada por quemaduras de gazpacho. Javier Torres esperaba en el salón de Clara, luciendo sorprendentemente compuesto para alguien que había tomado un vuelo temprano. 2 portátiles estaban abiertos en la mesa de café, y los papeles estaban esparcidos por el sofá normalmente impecable de Clara. Sofía, dijo,
levantándose cuando entré. Sus ojos recorrieron las quemaduras visibles, y algo feroz cruzó su rostro habitualmente calmado. Necesitamos hablar de lo que sigue. ¿Estás lista para eso? Asentí, acomodándome con cuidado en un sillón. Las quemaduras dolían con cada movimiento. Lo primero, dijo Javier. Necesitamos documentar todo. El Centro de Atención Primaria ya envió sus registros. Gracias por firmar ese formulario de autorización anoche. Las fotos que tomaron son contundentes, pero necesitamos más. Clara me dice que hubo testigos en el restaurante. Todo el servicio de cena, confirmó Clara, incluyendo a Antonio García, el dueño. Ya proporcionó una declaración. Fue muy claro sobre lo que vio. Javier asintió, tomando notas. Bien, ahora, Sofía, necesito que entiendas algo. Lo que pasó anoche no fue solo un asalto. Fue un acto calculado de violencia doméstica, probablemente desencadenado por tu negativa a darle a Diego el control de tu herencia. Dado su comportamiento posterior, necesitamos actuar rápido para protegerte a ti y a tus activos. La palabra violencia doméstica me golpeó como un golpe físico. En mi mente, ese término siempre había evocado imágenes muy alejadas de mi vida. No mujeres profesionales exitosas con estudios de diseño y áticos de lujo, no esposas de cirujanos respetados. Diego ya está moviéndose para controlar la narrativa, continuó Javier. Ha contactado a varios miembros de la junta del hospital, sugiriendo que estás teniendo algún tipo de crisis. Está posicionándose como el esposo preocupado lidiando con una esposa inestable. Clásico Darbo, dijo una voz nueva. Me giré para ver a Marta entrando al apartamento de Clara, aún con su uniforme de enfermera tras lo que debió ser un turno nocturno. Negar, atacar, revertir víctima y agresor. Lo vemos todo el tiempo en urgencias. Ya he solicitado una orden de protección de emergencia, dijo Javier. Pero necesitamos movernos rápido en varios frentes. La previsión de tu abuela al establecer el fideicomiso por separado es invaluable. Diego no puede tocar esos activos, pero las cuentas conjuntas, el ático... Que se quede con el ático, dije, sorprendida por lo poco que me importaba el espacio que había pasado años perfeccionando. No quiero nada de allí, excepto mis objetos personales y documentos de trabajo. Javier negó con la cabeza. No es tan simple. Cataluña sigue un régimen de bienes gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio está sujeto a división. Además, contribuiste significativamente a esa propiedad. No vamos a dejar que te saque de lo que te pertenece por derecho. La siguiente hora fue un torbellino de términos legales y planificación estratégica. Javier ya había iniciado los trámites de divorcio, citando violencia doméstica. Estaba moviéndose para congelar las cuentas conjuntas, para evitar que Diego las vaciara. Clara trabajaba en asegurar nuestros archivos de clientes y cuentas comerciales. Marta proporcionó documentación adicional sobre mis lesiones y nos conectó con un grupo de defensa contra la violencia doméstica. Hay algo más que necesitas ver, dijo Clara en voz baja, sacando su tableta. Diego ya está hablando con la prensa. El sitio web de noticias local mostraba una foto de Diego fuera del hospital, luciendo apropiadamente preocupado en su bata blanca. El titular decía: cirujano destacado busca ayuda para su esposa tras incidente público. El artículo lo citaba hablando de sus preocupaciones por mi estado mental tras la muerte de mi abuela y cómo la herencia había desencadenado un comportamiento preocupante. Está tratando de hacerte pasar por loca públicamente, dijo Marta, su voz tensa por la ira. Hacer que todos duden de tu versión antes de que puedas contarla. Miré la imagen de Diego en la pantalla. Este hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños, mi vida. ¿Cómo no había visto el cálculo detrás de su preocupación? La máscara de control disfrazada de cuidado. ¿Qué hacemos?, pregunté, mirando a Javier. Luchamos, dijo simplemente. Pero lo hacemos con inteligencia. Diego está acostumbrado a tener el control, a que su versión de los hechos sea aceptada sin cuestionar. No está preparado para una víctima con apoyo, documentación y recursos. Hablando de recursos, interrumpió Clara.
La comunidad de diseño ya está reaccionando. 3 clientes llamaron esta mañana después de escuchar la versión de Diego. Están dispuestos a hacer declaraciones sobre tu estabilidad mental y competencia profesional. Y recuerda el proyecto de renovación del refugio para mujeres maltratadas del año pasado. La directora llamó. Quieren ayudar. Sentí lágrimas brotando, no de miedo o dolor esta vez, sino de una sorprendente sensación de fuerza. No estaba sola. No estaba indefensa. Y, lo más importante, ya no estaba comprando la narrativa de Diego. Está bien, dije, enderezándome a pesar del dolor. Dime qué debo hacer ahora. Mientras Javier comenzaba a detallar nuestra estrategia, pensé en la carta de abuela, guardada en mi oficina. Ella sabía, tal vez no los detalles, pero sabía que necesitaría ayuda para liberarme. Su regalo no era solo la herencia, era el medio para escapar, para luchar, para reclamar mi vida. Diego pensó que arrojarme ese gazpacho me rompería. En cambio, había quemado las últimas de mis ilusiones, dejando atrás algo más fuerte de lo que él había anticipado. Para el final de esa primera semana tras el incidente del gazpacho, aprendí exactamente de qué era capaz Diego cuando su control estaba amenazado. Comenzó con contactos profesionales. Clientes cancelando reuniones de repente, citando preocupaciones sobre mi estabilidad, cada cancelación con un lenguaje casi idéntico, dejando claro quién había escrito sus guiones. El primer golpe importante llegó durante una presentación crucial para un ejecutivo tecnológico que quería renovar toda su villa en la Costa Brava. Estaba a mitad de mi propuesta cuando me detuvo, luciendo incómodo. Lamento, señorita Vega, pero he oído cosas preocupantes. El doctor Morales me contactó personalmente. Está preocupado por cómo su estado mental podría afectar su capacidad para manejar proyectos grandes ahora. Me senté allí, mis renderings cuidadosamente preparados esparcidos por la mesa de conferencias, sintiendo el suelo moverse bajo mis pies. Diego sabía exactamente dónde golpear. Mi reputación profesional, lo que había construido desde cero. Había encontrado mi lista de clientes, probablemente accediendo a mi portátil durante esas últimas semanas, y estaba trabajando metódicamente en ella. Clara, sentada a mi lado, habló. Señor García, sabía que el doctor Morales está sujeto a una orden de alejamiento tras agredir a la señorita Vega en un restaurante público. El cliente se movió incómodo. Mencionó que hubo un malentendido. Dijo que su esposa estaba teniendo dificultades para procesar la muerte de su abuela, volviéndose paranoica con sus finanzas. ¿Un malentendido? Clara sacó su tableta. ¿Le gustaría ver los informes médicos, las fotografías, las declaraciones de testigos de todo un restaurante que lo vio arrojar gazpacho caliente en su cara? Toqué el brazo de Clara, deteniéndola. Está bien, dije, comenzando a recoger mis presentaciones. Señor García, entiendo sus preocupaciones, pero quiero que piense en algo. Está planeando confiar en alguien para diseñar su hogar, el lugar donde crecerán sus hijos, donde creará recuerdos con su familia. ¿Quiere trabajar con alguien que puede ser destruido profesionalmente con una llamada telefónica? ¿O con alguien que se levanta frente al abuso? La expresión del cliente cambió ligeramente. No lo había pensado así. Quédese con la propuesta, dije levantándome. Mire mi portafolio, mi historial. Luego busque los registros públicos de lo que pasó en el rincón de la abuela. Tome su decisión basándose en hechos, no en la narrativa de alguien más. Mientras salíamos de la reunión, Clara estaba furiosa. Deberíamos exponerlo, ir a los medios, mostrar a todos lo que está haciendo. Negué con la cabeza. Eso es lo que él quiere, arrastrarnos a una batalla pública donde se convierte en él, dijo. Ella dijo. Necesitamos ser más inteligentes. De vuelta en el estudio, que trasladamos temporalmente a un espacio de oficinas seguro recomendado por Javier, había más fuegos que apagar. Diego había pasado la mañana llamando a nuestros proveedores, cuestionando el crédito del estudio y sugiriendo que revisaran sus términos con nosotros. 3 ya habían puesto nuestras cuentas en espera. Está intentando asfixiar el negocio, dijo Clara, mirando su pantalla.
hacerte financieramente dependiente para que tengas que arrastrarte de vuelta. No, la corregí, con una comprensión amaneciendo. Está intentando probar que soy una empresaria inestable que no puede manejar la herencia de mi abuela. Esto no es solo sobre mí ahora, es sobre el fideicomiso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Reunión de emergencia necesaria. El abogado de Diego presentó una moción cuestionando tu competencia mental para administrar el fideicomiso. Audiencia programada para la próxima semana. Sentí el familiar apretón en el pecho, el que solía preceder a ceder a las demandas de Diego. Pero esta vez venía acompañado de algo más. Ira, limpia, clarificadora. Clara, dije, convoca a todos. Reunión de equipo completo en 20 minutos. Cuando mi pequeño pero dedicado equipo se reunió, expuse la situación con franqueza. Diego está intentando destruir lo que hemos construido aquí. Piensa que si puede hacerme parecer inestable e incompetente, puede obtener el control de mi herencia y, por extensión, de todas ustedes. Miré a cada una. Clara, mi brillante asistente que se había convertido en mucho más. Laura, mi diseñadora principal que ayudó a construir nuestra estética desde cero. Inés, nuestra gerente de proyectos que podía hacer funcionar plazos imposibles. Y Marta, nuestra contratación más reciente, que traía energía fresca a cada proyecto. Entenderé si alguna quiere irse. Esto va a ser complicado, y no se inscribieron para esta pelea. El silencio que siguió fue roto por el bufido de Marta. ¿Irme cuando estamos a punto de mostrarle a ese imbécil de qué estamos hechas? Ni de broma. Laura asintió. Mi ex intentó lo mismo cuando lo dejé. Llamó a mi familia, a mis amigos, intentó convencer a todos de que estaba loca. ¿Sabes qué lo detuvo? Mantenernos juntos, negándonos a dejar que controlara la narrativa. Una por una, expresaron su apoyo, no solo como empleadas, sino como aliadas en lo que se estaba convirtiendo en una batalla por todo lo que había construido. Está bien, entonces, dije, la emoción haciendo que mi voz sonara áspera. Vamos a mostrarles exactamente de qué es capaz una mujer supuestamente inestable y su equipo. Trabajamos hasta tarde en la noche, documentando cada proyecto, cada decisión, cada éxito. Reunimos testimonios de clientes satisfechos, fotos de proyectos completados, registros financieros que mostraban nuestro crecimiento. Inés creó una línea de tiempo de los hitos de nuestro negocio, junto con el comportamiento controlador creciente de Diego, mostrando cómo la empresa había prosperado a pesar de, no gracias a, su influencia. Necesitamos ser proactivas, sugirió Laura. En lugar de solo defendernos contra sus acusaciones, mostremos de qué somos capaces. Eso encendió una idea. Las propiedades de Girona, dije lentamente. El fideicomiso de abuela no solo se trata de preservarlas, sino de hacerlas crecer, mejorarlas. Clara captó la idea al instante. Un proyecto emblemático. Algo tan impresionante que haga que cualquier pregunta sobre tu competencia parezca ridícula. Trabajando toda la noche, impulsadas por café y determinación, desarrollamos un plan integral para renovar y revitalizar todo el bloque histórico que abuela me había dejado. Mejoras sostenibles para los edificios, espacios para artistas locales, un centro de diseño comunitario en el granero. Todo lo que abuela habría amado. Cuando Javier llegó a la mañana siguiente para prepararme para la audiencia de competencia, no encontró a una mujer desmoronándose bajo presión, sino a una directora ejecutiva rodeada de planes detallados, proyecciones financieras y un equipo listo para respaldar su jugada. Pensó que atacar tu negocio te aislaría, observó Javier, revisando nuestro trabajo. En cambio, te ha dado una plataforma para demostrar exactamente por qué tu abuela confió en ti con su legado. Mirando a mi equipo, mi verdadera familia, sentí algo que no había experimentado desde esa noche en el rincón de la abuela. Certeza. Diego podía intentar quemar mi mundo, pero había olvidado algo crucial. Como la masía de abuela, yo tenía buenos cimientos, una base sólida, y estaba harta de dejar que alguien me hiciera dudar de mi propia fuerza. La audiencia de competencia estaba programada para el jueves por la mañana en el juzgado de Barcelona.
Pasé los días previos preparándome con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Las quemaduras en mi cuello y pecho estaban sanando, dejando parches de piel rosada y sensible que cubrí con blusas de cuello alto, no para ocultarlas, sino para evitar que distrajeran de lo que realmente importaba. Tu apariencia es crucial, aconsejó Javier durante nuestra sesión de preparación. Diego esperará que te veas rota, inestable. Necesitamos que proyectes exactamente lo contrario. Marta, que se había convertido en una aliada inesperada, trajo a una amiga que se especializaba en apariciones en tribunales. Viste para el éxito con un toque de dinero antiguo, aconsejó la estilista. Canaliza la energía de tu abuela. No solo estás luchando por ti, estás protegiendo su legado. Nos decidimos por un traje azul marino, a medida que susurraba autoridad clásica, combinado con pendientes de perlas sutiles que habían sido de abuela. Mi maquillaje era impecable, pero mínimo, mi cabello peinado para sugerir competencia en lugar de moda. Cada detalle estaba calculado para contrarrestar la narrativa de Diego de una mujer desmoronándose. La mañana de la audiencia, llegué temprano con mi equipo. Diego ya estaba allí con su abogado, Carlos Ramírez, ambos en trajes caros que de repente parecían ostentosos comparados con mi elegancia sobria. Vi a Diego hacer una doble toma cuando me vio. Había esperado desaliño, señales de angustia. En cambio, se encontró enfrentando a una mujer que lucía más compuesta de lo que había estado en años. ¿Lista?, preguntó Javier en voz baja mientras esperábamos ser llamados. Asentí, observando a Diego susurrar urgentemente a su abogado. ¿Sabes qué es interesante? Está tan concentrado en probar que estoy inestable que no ha mirado realmente lo que he estado haciendo con el negocio. Javier sonrió. A veces, la mejor defensa es dejar que tu oponente te subestime. Dentro de la sala, Carlos Ramírez fue al ataque inmediatamente. Pintó un cuadro de una mujer desmoronándose tras la muerte de su abuela, tomando decisiones comerciales erráticas, volviéndose paranoica sobre las intenciones de su esposo. Sacó a relucir el desafortunado incidente en el rincón de la abuela, presentándolo como evidencia de mi inestabilidad. Señora Morales, comenzó. Señorita Vega, corregí firmemente. He retomado mi nombre profesional. Ese pequeño acto de desafío pareció desconcertarlo ligeramente. Señorita Vega, entonces, ¿puede explicar por qué ha estado tomando decisiones comerciales importantes sin consultar a su esposo? ¿Puedo explicar por qué he estado tomando decisiones comerciales sin consultar a alguien que no tiene ninguna participación de propiedad ni rol profesional en mi empresa? Respondí con calma. ¿Le gustaría que detalle esas decisiones? Fue entonces cuando revelamos nuestro as en la manga. Una presentación completa de cada decisión comercial que había tomado desde la muerte de abuela, con proyecciones financieras, análisis de mercado y apoyo de expertos de la industria. El proyecto de revitalización de Girona ocupó el centro del escenario, con renderings arquitectónicos, estudios de impacto comunitario y cartas de apoyo de funcionarios locales. Como pueden ver, señoría, dijo Javier, lejos de ser errática, la señorita Vega ha estado expandiendo metódicamente su exitoso estudio de diseño, mientras desarrolla un plan visionario para las propiedades históricas que heredó. La confianza de su abuela no fue mal depositada, fue premonitoria. El rostro de Diego se oscureció mientras veía su narrativa desmoronarse. Cuando fue su turno de testificar sobre mi supuesta inestabilidad, intentó centrarse en el incidente del restaurante. Mi esposa estaba volviéndose cada vez más paranoica con las finanzas, dijo, su voz de doctor en pleno efecto. Cuando intenté discutir oportunidades de inversión razonables para su herencia, se agitó. El gazpacho fue un accidente desafortunado durante un momento emocional. ¿Un accidente? La voz de Javier era de seda sobre acero. Doctor Morales, tenemos 17 testigos que lo vieron arrojar deliberadamente gazpacho caliente en el rostro de su esposa. Tenemos registros médicos que documentan quemaduras de segundo grado. Tenemos imágenes de seguridad del restaurante. ¿Le gustaría revisar su declaración? La expresión del juez habló por sí sola.
Cuando el abogado de Diego intentó introducir testimonios de colegas preocupados sobre mi estado mental, lo interrumpió. «Ya he oído suficiente», dijo. «No solo no encuentro evidencia de incompetencia mental, sino que estoy profundamente preocupada por lo que parece un intento coordinado de desacreditar a la señorita Vega y obtener el control de su herencia a través de acusaciones falsas y sabotaje profesional». Se giró para mirar directamente a Diego. «Doctor Morales, le sugiero encarecidamente que cese estos esfuerzos de inmediato. Este tribunal encuentra a la señorita Vega no solo competente, sino ejemplar en sus tratos comerciales y la gestión de sus propiedades heredadas. Además, estoy extendiendo la orden de alejamiento existente y añadiendo disposiciones que prohíben específicamente cualquier interferencia con las operaciones comerciales de la señorita Vega». La victoria se sintió surrealista. Mientras salíamos del juzgado, Clara tomó mi mano. «Lo hicimos. No puede tocar el negocio ahora». Pero yo estaba observando a Diego hablar intensamente con su abogado en las escaleras del juzgado. «No», dije en voz baja. «Esto fue solo la primera batalla. No se rendirá fácilmente». Marta, que había tomado la mañana libre para apoyarme, asintió sombríamente. «Hombres como él nunca lo hacen. Pero hoy le mostraste algo importante». «¿Qué?» «Que ya no estás jugando su juego. Estás jugando el tuyo». De vuelta en el estudio, mi equipo había organizado una pequeña celebración. Alguien trajo cava, y Laura había creado una maqueta de la primera fase del proyecto de Girona para mostrar en nuestra sala de conferencias. Mientras miraba a estas personas que habían estado a mi lado, que me habían ayudado a contraatacar cuando Diego intentó destruir todo lo que había construido, sentí algo cambiar dentro de mí. El miedo no había desaparecido. Conocía a Diego lo suficiente como para saber que esto no había terminado, pero ya no me controlaba. «¡Discurso!», gritó Marta levantando su copa. Tomé una respiración profunda, mirando a cada rostro por turno. Hace una semana, Diego pensó que podía romperme atacando mi negocio, mi reputación, mi cordura. Pensó que si podía probar que estaba inestable, podría tomar todo: mi herencia, mi empresa, mi independencia. Toqué las quemaduras en mi cuello, ya no escondiéndolas. Cometió un error crucial. Pensó que era débil porque prefería la paz al conflicto. Pensó que era inestable porque valoraba la creatividad y la compasión sobre el control. Pensó que podía destruirme porque nunca me vio realmente. Levantando mi copa, sonreí a mi equipo. Brindo por probarle que estaba equivocado. Y brindo por todas ustedes, que me recordaron que la verdadera fuerza no está en el control, sino en el coraje de crear algo hermoso, incluso cuando otros intentan derribarlo. Mientras celebrábamos esta pequeña victoria, pensé en la masía de abuela en Girona. Diego había intentado pintar mis planes para ella como evidencia de inestabilidad. En cambio, se habían convertido en prueba de mi visión, mi competencia, mi derecho a controlar mi propio destino. Las quemaduras sanarían, el negocio se recuperaría y seguiría construyendo, creando, volviéndome más fuerte. Porque eso es lo que mi abuela me había enseñado, lo que Diego nunca entendió. El verdadero poder no está en derribar cosas, sino en construirlas. La represalia de Diego por la audiencia de competencia llegó rápidamente y desde una dirección inesperada. Estaba en Girona, reunida con funcionarios de la ciudad sobre los planes de renovación del distrito histórico, cuando Clara llamó en pánico. «La Junta del Hospital está presentando una queja ética formal contra ti», dijo, su voz tensa por la ira. «Afirman que estás haciendo acusaciones falsas contra un cirujano respetado, que están dañando la reputación del hospital». Diego les presentó imágenes de seguridad, editadas de El Rincón de la Abuela, que hacen parecer que tú te arrojaste el gazpacho durante un estallido emocional. Aferré mi teléfono con más fuerza, agradecida de estar sola en mi habitación de hotel. «Eso es imposible. Tenemos las imágenes originales, testigos». «Por supuesto que los tenemos», respondió Clara. «Pero está jugando un juego diferente ahora. La queja desencadena una investigación automática.
Dicen que tus falsas acusaciones podrían afectar la confianza de los pacientes, la financiación del hospital, incluso el programa de cirugía pediátrica. La calculada crueldad de su estrategia me dejó sin aliento. Diego sabía cómo torcer esto, hacer que no se tratara de él, sino de los niños enfermos que podrían sufrir si la reputación de su cirujano estrella se viera dañada. Estaba usando su posición, su reputación, y lo más cruel, a sus jóvenes pacientes como escudos. Hay más, continuó Clara. 3 de nuestros mayores clientes comerciales recibieron cartas de la Junta del hospital expresando graves preocupaciones sobre trabajar con alguien que fabricaría acusaciones de violencia doméstica por ganancias financieras. 2 ya han cancelado sus contratos. Me senté pesadamente en la cama del hotel, mi mente acelerada. Esto ya no era solo sobre la herencia. Diego estaba intentando destruir todo lo que había construido, hacerme tan tóxica profesionalmente que no tuviera más opción que ceder. Mi teléfono vibró con otra llamada. Javier Torres. Acabo de salir de una reunión de emergencia con la Sociedad Histórica de Girona, dijo sin preámbulo. Alguien envió un aviso anónimo sugiriendo que planeas demoler los edificios históricos y construir condominios modernos. Están considerando acciones legales para bloquear cualquier renovación. Por supuesto, Diego no podía atacar el fideicomiso directamente, así que estaba yendo tras las propiedades mismas. Podía casi admirar el pensamiento estratégico, si no fuera tan devastador. Hay más, continuó Javier. El aviso vino con documentos financieros que sugieren que estás en una deuda severa y planeas vender las propiedades por dinero rápido. Los documentos parecen legítimos, números de cuenta, historiales de transacciones. Tenía acceso a todos nuestros registros financieros antes de que me fuera. Me di cuenta. Ha estado planeando esto desde el principio. Pasé la siguiente hora en una llamada de conferencia con Javier, Clara y nuestra recién contratada consultora de relaciones públicas, Isabel Martínez. Diego había orquestado una tormenta perfecta, atacando mi reputación profesional, mis relaciones comerciales y mi capacidad para gestionar las propiedades de abuela. Todo a la vez. Está intentando forzarte a pelear en múltiples frentes, observó Isabel. Dispersar tus recursos, hacerte parecer defensiva e inestable. La queja de la Junta del hospital es el golpe maestro, añadió Javier. Te pone en una posición imposible. Lucha demasiado fuerte, y estás atacando a un hospital infantil. No luches lo suficiente y pareces culpable. Me levanté y caminé hacia la ventana del hotel, mirando el horizonte de Girona. La masía de abuela era visible desde aquí, su distintiva línea de tejado destacando orgullosa contra las torres de vidrio modernas. Abuela la había protegido durante décadas, rechazando innumerables ofertas de desarrolladores. Ahora entendía por qué. No se trataba solo del edificio, sino de mantenerte firme cuando opciones más fáciles se presentaban. Está bien, dije volviéndome al teléfono. Esto es lo que vamos a hacer. Clara, contacta a Antonio en el rincón de la abuela. Es hora de que hable públicamente sobre lo que vio. La reputación de su restaurante está siendo dañada por las imágenes editadas de Diego. Tiene todo el derecho de aclarar las cosas. Entendido, respondió Clara. Y para la Junta del hospital, continuó Isabel, redacta una respuesta que se centre únicamente en los hechos, sin emociones, sin acusaciones. Solo las imágenes de seguridad originales, declaraciones de testigos y registros médicos. Añade una declaración apoyando la misión del hospital y expresando preocupación de que narrativas falsas puedan dañar la confianza de los pacientes. Devuélveselo. Inteligente, dijo Isabel aprobatoriamente. Javier, para la sociedad histórica, no solo negamos los rumores de demolición, les mostramos nuestros planes completos de renovación. De hecho, programemos una presentación pública. Invitemos a medios locales, grupos de preservación, a todos. Hagamos imposible que Diego siga difundiendo mentiras sobre nuestras intenciones. ¿Y los clientes comerciales?, preguntó Clara. Envíales el mismo paquete de evidencia que a la Junta del hospital, pero añade algo más, los planes del proyecto de Girona.
Muéstrales de qué se trata realmente nuestro trabajo. Algunos seguirán yéndose, pero otros podrían ver una oportunidad de ser parte de algo más grande. Mientras mi equipo se ponía en acción, recibí un mensaje de Diego. ¿Lista para ser razonable? Esto puede desaparecer si simplemente transfieres el control del fideicomiso. Mirando su mensaje, sentí algo inesperado. Lástima. Él todavía pensaba que esto era sobre dinero, sobre control. No podía entender que cada ataque solo me hacía más fuerte, más decidida. Respondí con una sola línea. Gracias. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Por qué? Por mostrarme exactamente quién eres. Necesitaba esa claridad. Luego bloqueé su número y llamé a Marta. ¿Todo bien? Respondió, a pesar de la hora tardía. ¿Recuerdas cuando dijiste que ya no estaba jugando su juego? Tenías razón. Pero creo que es hora de cambiar las reglas por completo. ¿Qué quieres decir? Miré de nuevo la masía de abuela, pensando en su carta, en su viaje, en cada mujer que había tenido que luchar por mantener su independencia. Diego piensa que puede aislarme atacando mi reputación. Pero, ¿y si usamos esa atención para contar una historia diferente? No solo sobre mí, sino sobre todas las mujeres que han enfrentado lo que estoy enfrentando. Marta guardó silencio por un momento. ¿Quieres hacer esto público? Es arriesgado. No, la corregí. Quiero ir más allá. El proyecto de Girona ya no se trata solo de renovar edificios. Va a ser un centro para mujeres que reconstruyen sus vidas después de la violencia doméstica. Espacios de arte, incubadoras de negocios, servicios de apoyo. Todo lo que desearía haber tenido estas últimas semanas. Él lo combatirá, advirtió Marta. Toqué las quemaduras casi curadas en mi cuello. Que lo haga. Cada ataque solo prueba por qué lo necesitamos más. Mientras colgaba, sentí una extraña paz. Diego pensó que estaba destruyendo mi mundo. En cambio, me estaba ayudando a construir algo que él nunca podría entender. Una base para el cambio que duraría mucho más que nuestra batalla. El anuncio del proyecto de Girona impactó a los medios locales como un relámpago. Masía histórica se convertirá en refugio para sobrevivientes, tituló el Diari de Girona. En horas, otros medios recogieron la historia, atraídos por la ironía de una sobreviviente de violencia doméstica, usando los intentos de su abusador por controlar su herencia para crear un espacio para otras sobrevivientes. Estaba en medio de una reunión de planificación con mi equipo, cuando llegó la primera aliada inesperada. La doctora Elena Navarro, jefa de medicina de emergencia en el hospital de Diego, entró sin anunciarse en nuestro espacio de oficinas temporal. Lamento interrumpir, dijo, su presencia captando atención. Pero necesitamos hablar de Diego Morales. Mi equipo se tensó, pero reconocí algo en su expresión, una combinación de determinación y furia cuidadosamente controlada que había aprendido a reconocer recientemente. Durante 3 años, continuó, he intentado establecer un programa integral de apoyo para víctimas de violencia doméstica en nuestro servicio de urgencias. ¿Sabes cuál ha sido el mayor obstáculo? Tu esposo y sus aliados en la junta del hospital. Piensan que reconocerse la violencia doméstica en nuestra comunidad dañaría la imagen del hospital. Dejó una carpeta gruesa en la mesa de conferencias. Estos son informes de incidentes del servicio de urgencias, redactados para proteger la privacidad, pero muestran un patrón. Mujeres adineradas llegando con lesiones sospechosas, negándose a presentar cargos porque sus esposos son miembros respetados de la comunidad. ¿Te suena familiar? Pensé en todas las galas del hospital a las que había asistido, sonriendo a pesar de mis migrañas mientras Diego encantaba a los donantes. ¿Cuántas otras mujeres habían estado allí, escondiendo historias similares detrás de maquillaje perfecto y vestidos de diseño? ¿Qué propones?, pregunté. Una alianza. Tu centro de Girona al norte, nuestro programa hospitalario al sur. Creamos una red de apoyo integral que no se detiene en las fronteras, y usamos tu historia para romper el silencio sobre la violencia doméstica en la comunidad médica. Era exactamente el tipo de alianza que Diego no esperaría. Una colega respetada usando los recursos de su propio hospital en su contra.
Esa reunión abrió las compuertas. Para el final de la semana, nuestra oficina se había convertido en un centro de conexiones inesperadas. Trabajadoras sociales, defensoras legales, desarrolladores inmobiliarios interesados en proyectos de impacto social, artistas queriendo contribuir al espacio. Cada persona aportaba su propia pieza al rompecabezas en crecimiento. Pero la aliada más sorprendente vino de la propia familia de Diego. Su cuñada Lucía llegó una tarde, luciendo nerviosa pero determinada. «Diego no sabe que estoy aquí», dijo rápidamente. «Pero no puedo quedarme callada más. Hace 2 años, cuando mi hermano, el hermano de Diego, comenzó a mostrar los mismos comportamientos controladores conmigo, Diego ayudó a encubrirlo. Dijo que dañaría la reputación de la familia si hablaba. Organizó mis sesiones de terapia. Eligió al terapeuta. Se aseguró de que todo quedara en silencio. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. Guardé todo. Mensajes, correos, grabaciones de conversaciones. Pensé que algún día podría necesitarlos. Cuando vi lo que te hizo en el rincón de la abuela, lo que está intentando hacer ahora, supe que era el momento. La evidencia que proporcionó fue demoledora, no solo sobre su propia situación, sino sobre el patrón de Diego de ayudar a otros hombres en su círculo social a ocultar su comportamiento abusivo. Revelaba una red de poder y privilegio que iba mucho más allá de nuestra batalla personal. Clara, que había estado tomando notas silenciosamente, habló. «Esto lo cambia todo. No se trata solo del proyecto de Girona ahora. Estamos exponiendo todo un sistema». Tenía razón. Cada nueva aliada traía no solo apoyo, sino una pieza de un panorama más grande. Los informes de urgencias de la doctora Navarro, la documentación de Lucía, nuestras propias experiencias, formaban un patrón que no podía ignorarse. Marta nos ayudó a organizar la información. «Necesitamos ser estratégicas», aconsejó. «Diego no es solo un abusador. Es parte de una estructura que protege a los abusadores en posiciones de poder. Creamos una base de datos segura para recopilar y organizar evidencia, historias y recursos. Las mujeres comenzaron a contactarnos a través de canales encriptados, compartiendo sus propias experiencias con Diego y hombres como él. Personal del hospital, trabajadoras sociales, incluso otras esposas de médicos. Cada una tenía una pieza del rompecabezas. El proyecto de Girona evolucionó en consecuencia. Más allá de proporcionar servicios, se convertiría en un centro de investigación y defensa, documentando patrones de abuso en comunidades privilegiadas y desarrollando estrategias para combatirlos. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo Javier durante una de nuestras sesiones de planificación. «No solo te dejó propiedades, te dio una plataforma para crear un cambio real. Pero con el aumento del apoyo vino un mayor riesgo. Diego y sus aliados se dieron cuenta de lo que estaba pasando e intensificaron sus esfuerzos para desacreditarme. Llegaron amenazas anónimas, autos sospechosos estacionados fuera de nuestra oficina. Nuestro sistema de seguridad detectó múltiples intentos de hackeo. «Están asustados», observó Isabel. «Hombres como Diego dependen del silencio y el aislamiento. Una red de sobrevivientes apoyándose mutuamente es su peor pesadilla. Aumentamos la seguridad, tanto física como digital. Las conexiones de Marta en el hospital nos ayudaron a implementar protocolos para proteger a nuestros aliados. Cada amenaza, cada intento de intimidación, se documentó y se añadió a nuestra creciente evidencia. Una noche, mientras revisaba los planos para el interior del centro de Girona, encontré una foto de abuela en su jardín. Estaba orgullosa entre sus rosas, su rostro con esa expresión determinada que nunca olvidaré. Toqué las cicatrices de quemaduras que se desvanecían en mi cuello, pensando en cómo cada intento de Diego por destruirme solo había fortalecido nuestra causa. El anuncio del centro de Girona marcó un punto de inflexión, pero también desencadenó una nueva ola de represalias. Diego intensificó sus esfuerzos, usando sus conexiones para crear obstáculos burocráticos interminables con nuestros permisos de construcción. Presentó 17 desafíos diferentes de impacto ambiental, cada uno requiriendo revisiones, estudios y respuestas separadas, consumiendo tiempo y dinero.
Está intentando agotar nuestros recursos antes de que podamos empezar a construir, informó Javier durante una sesión de estrategia de emergencia. Fue entonces cuando Isabel tuvo una inspiración. ¿Y si convertimos este retraso en una ventaja? Usemos el tiempo para lanzar un proyecto documental sobre la historia de los edificios. La idea echó raíces. Comenzamos a recolectar historias de mujeres que abuela había ayudado, documentando la historia secreta de santuario que había creado. Cada historia reforzaba por qué el centro de Girona era tan necesario, por qué estos edificios debían ser preservados y reutilizados en lugar de reemplazados por desarrollos modernos. Los intentos de Diego por retrasar la construcción a través de medios burocráticos resultaron contraproducentes. Cada desafío que presentaba nos daba más tiempo para construir apoyo público, reunir más historias, fortalecer nuestra red. El proyecto se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Pero Diego tenía una carta más que jugar. Una mañana lluviosa de martes, llegué a la oficina para encontrar a Clara esperándome con noticias preocupantes. Alguien ha estado revisando los antiguos registros financieros de abuela, dijo, su rostro tenso por la preocupación. Están intentando probar que obtuvo las propiedades de manera fraudulenta. La acusación estaba astutamente diseñada. Si podían sembrar dudas sobre la propiedad original de abuela de los edificios, podrían potencialmente anular toda la herencia. Me senté en mi escritorio, mirando la foto de abuela en su jardín, pensando en todo lo que había construido, todo lo que había protegido. Entonces noté algo en el fondo de la foto. Un pequeño cuaderno en su mano, del tipo que siempre llevaba. Clara, dije lentamente, ayúdame a revisar los papeles de abuela. Todos, cada recibo, cada diario, cada cuaderno. Durante los siguientes 3 días, nos sumergimos en décadas de documentación. Abuela lo había guardado todo: escrituras de propiedad, registros fiscales, correspondencia comercial. Pero más importante aún, había mantenido diarios detallados documentando cada mujer que había ayudado, cada vida que había tocado. Mira esto, dijo Clara tarde en la tercera noche, sosteniendo un libro de contabilidad encuadernado en cuero de 1972. No solo compró estos edificios, los salvó. El propietario original iba a vender a desarrolladores, pero abuela organizó a la comunidad empresarial local para preservar el distrito histórico. No solo adquirió propiedades, protegió el patrimonio de una comunidad. El libro contenía cartas de apoyo de empresarios, líderes comunitarios, incluso el alcalde de la época. Cada transacción estaba meticulosamente documentada, cada decisión respaldada por la opinión de la comunidad. Esto no es solo evidencia de propiedad legal, me di cuenta. Es prueba de que estos edificios siempre han estado destinados al servicio comunitario. Abuela no solo los poseía, era su guardiana. Compilamos todo en un documento exhaustivo, 50 años de historia, mostrando cómo abuela había adquirido legal y éticamente las propiedades. Luego las usó para servir a la comunidad. El papeleo era a prueba de balas, pero las historias eran lo que lo hacía poderoso. Cuando los abogados de Diego presentaron su desafío a la propiedad de abuela, estábamos listas. Javier presentó no solo documentación legal, sino testimonios de docenas de miembros de la comunidad sobre el papel histórico de los edificios como santuario. El intento de invalidar la propiedad de abuela se convirtió en una celebración pública de su legado. La victoria fue decisiva, pero me dio algo más. Una comprensión más profunda de lo que abuela había construido y lo que me había preparado para continuar. No solo me había dejado propiedades, me había dejado una misión. Esa noche, de pie en el jardín de la masía, observando el atardecer, sentí la presencia de abuela más fuerte que nunca. Las rosas que había plantado aún florecían, robustas y hermosas a pesar de años de descuido. Como las mujeres que había ayudado, como el legado que había construido, como la nieta que había preparado para este momento, a veces las cosas que parecen más delicadas resultan ser las más fuertes. Diego había pensado que podía borrar el legado de abuela atacando su base legal. En cambio, nos había ayudado a descubrirlo y fortalecerlo.
Cada desafío que presentaba solo revelaba más de la base que ella había construido, piedra por piedra, historia por historia, vida por vida. Los permisos de construcción para el centro de Girona finalmente llegaron un fresco mañana de otoño, casi exactamente un año después de la noche en que Diego me arrojó ese gazpacho en la cara. Me paré en las escaleras frontales de la masía, observando el amanecer pintar el cielo en tonos rosados, rodeada por mi equipo, aliados de la comunidad y un pequeño grupo de reporteros locales. Las rosas de abuela, que había cuidado con tanto esmero, parecían brillar con una fuerza renovada bajo la luz del amanecer, como si ella misma estuviera allí, asintiendo con aprobación. El centro de Girona, ahora oficialmente nombrado el Refugio de Carmen, en honor a mi abuela, estaba a punto de comenzar su transformación. Y los planos que habíamos desarrollado, un espacio que combinaba un refugio para sobrevivientes de violencia doméstica, una galería para artistas locales y un centro de formación para mujeres que buscaban reconstruir sus vidas, estaban listos para hacerse realidad. Pero incluso en este momento de triunfo, sabía que Diego no se rendiría tan fácilmente. Hombres como él no aceptan la derrota, simplemente cambian de táctica. 2 semanas después de la aprobación de los permisos, Clara irrumpió en mi oficina temporal en Girona con una expresión que era una mezcla de incredulidad y furia. «Sofía, tienes que ver esto», dijo, entregándome su tableta. Era un artículo en una conocida revista médica nacional, titulado «El costo de las acusaciones falsas, cómo un cirujano pediátrico lucha por restaurar su reputación». El artículo, escrito por un periodista con conexiones evidentes con la red de Diego, pintaba un retrato de él como una víctima de mi desquiciada campaña para desacreditarlo. Citaba a fuentes anónimas en el hospital que afirmaban que mis acusaciones de violencia doméstica habían puesto en peligro la financiación del ala pediátrica, afectando a niños enfermos. Incluía una foto de Diego sosteniendo a un niño pequeño en una cama de hospital. Su rostro la imagen misma de la compasión. «Es brillante, en cierto modo», dijo Isabel, nuestra consultora de relaciones públicas, uniéndose a nosotras. «Está apelando a la simpatía pública, usando a los niños como escudo. Sabe que no podemos atacar directamente sin parecer crueles». «Entonces no atacamos», dije, devolviendo la tableta. «Cambiamos la narrativa. No se trata de él contra mí. Se trata de lo que estamos construyendo aquí». Javier, que había llegado para nuestra reunión semanal, asintió. «Podemos usar el lanzamiento del Refugio de Carmen para contrarrestar esto. Hacerlo sobre la misión, no sobre la pelea». Esa tarde, nos pusimos a trabajar en una estrategia de comunicación que no mencionara a Diego directamente, sino que destacara la misión del centro: empoderar a las sobrevivientes, preservar el legado cultural de Girona y construir una comunidad resiliente. Isabel organizó una conferencia de prensa, invitando no solo a medios locales, sino también a publicaciones nacionales e internacionales interesadas en historias de impacto social. La doctora Elena Navarro, nuestra aliada en el hospital, acordó hablar sobre la necesidad de programas de apoyo para víctimas de violencia doméstica, sin mencionar nombres pero dejando claro el contexto. Mientras tanto, Lucía, la cuñada de Diego, dio un paso audaz. Con su permiso, compartimos partes de su historia, anónimamente, para proteger su seguridad, en un documental corto que estábamos produciendo sobre la historia de los edificios de abuela. Su relato sobre cómo Diego había encubierto el abuso de su hermano añadió una capa poderosa a nuestra narrativa, mostrando un patrón de comportamiento que iba más allá de mi experiencia personal. El día de la conferencia de prensa, el aire en Girona era fresco, con un toque de otoño que hacía que las hojas crujieran bajo nuestros pies. El Refugio de Carmen, aún en sus primeras etapas de renovación, estaba decorado con pancartas que mostraban los renderings del proyecto y citas de abuela sobre la importancia de la comunidad y la resiliencia. Frente a la masía, habíamos instalado una plataforma temporal donde hablarían los oradores, flanqueada por las rosas de abuela, que parecían más vibrantes que nunca. Cuando me paré frente a la multitud, periodistas, líderes comunitarios, sobrevivientes que habían comenzado a contactarnos,
Sentí un nudo en el estómago, pero también una claridad que nunca había experimentado antes. Mi abuela, Carmen, me enseñó que los espacios que creamos reflejan las vidas que queremos vivir. Comencé, mi voz firme a pesar de los flashes de las cámaras. Este centro no es solo un edificio. Es un testimonio del poder de las mujeres que se levantan, que se apoyan mutuamente, que se niegan a ser silenciadas. Hablé de los planes para el centro, talleres para mujeres que buscaban habilidades empresariales, espacios de arte para sanar a través de la creatividad, servicios legales y de consejería para sobrevivientes. La doctora Navarro habló a continuación, detallando la necesidad crítica de apoyo para víctimas de violencia doméstica en comunidades privilegiadas, donde el abuso a menudo se oculta detrás de fachadas de respetabilidad. Clara presentó los planos arquitectónicos, destacando cómo preservaríamos la integridad histórica de los edificios mientras los hacíamos accesibles y sostenibles. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de apoyo al refugio de Carmen, con hashtags como El legado de Carmen y Fuerza de Mujeres ganando tracción. Los medios nacionales, que inicialmente habían dado espacio a la narrativa de Diego, comenzaron a cambiar su enfoque, atraídos por la historia de una comunidad unida para transformar el dolor en propósito. Diego, sin embargo, no se quedó quieto. 2 días después de la conferencia, Clara recibió una llamada de un contacto en el hospital. Diego había convencido a la Junta para suspender temporalmente su programa de cirugía pediátrica, citando preocupaciones de financiación, causadas por la publicidad negativa de mis acusaciones. Fue un movimiento cruel, diseñado para culparme públicamente por cualquier impacto en los pacientes infantiles. Es su jugada final, dijo Marta, uniéndose a nosotras en la oficina. Está dispuesto a sacrificar su propio programa para hacerte parecer la villana. Pero esta vez estaba lista. Con la ayuda de Isabel, redactamos una declaración pública que no atacaba a Diego directamente, sino que expresaba apoyo al programa de cirugía pediátrica y ofrecía asociarnos con el hospital para asegurar su financiación. Incluimos una propuesta para donar una parte de los ingresos del refugio de Carmen a la investigación pediátrica, demostrando que nuestro trabajo no estaba en oposición a la misión del hospital, sino alineado con ella. La doctora Navarro llevó la declaración a la Junta del hospital, junto con una petición firmada por más de 200 empleados del hospital que apoyaban nuestro trabajo. La presión fue demasiado, incluso para los aliados de Diego. La Junta revocó la suspensión del programa y Diego fue puesto en licencia administrativa mientras se investigaban sus acciones, incluyendo las acusaciones de manipulación de evidencia. Con Diego temporalmente fuera del hospital y su credibilidad menguando, el camino para el refugio de Carmen se volvió más claro. Las obras de construcción comenzaron en serio, con mi equipo supervisando cada detalle. Transformamos el granero en un espacio de talleres vibrante, con paredes de vidrio que dejaban entrar la luz natural y vistas al jardín de rosas de abuela. La masía principal se convirtió en un centro de apoyo, con oficinas para consejeros, salas de terapia y un pequeño café gestionado por sobrevivientes que aprendían habilidades empresariales. Los edificios comerciales adyacentes se renovaron para albergar galerías de arte y tiendas pop-up, todas dirigidas por mujeres locales y artistas emergentes. A medida que el proyecto avanzaba, también lo hacía mi divorcio. Javier negoció un acuerdo que me permitió conservar mi parte del ático, que vendí rápidamente, usando los fondos para financiar el centro, y aseguró que Diego no tuviera acceso a ninguna de mis cuentas comerciales o personales. La orden de alejamiento se hizo permanente, y aunque Diego intentó apelarla, la abrumadora evidencia, declaraciones de testigos, registros médicos, las grabaciones de Lucía, hizo que sus esfuerzos fueran inútiles. El golpe final a la influencia de Diego llegó de una fuente inesperada, una investigación periodística. Una reportera de investigación, inspirada por nuestro documental, comenzó a indagar en los patrones de abuso en la comunidad médica de Barcelona. Usando la base de datos que habíamos creado, entrevistó a docenas de mujeres, incluyendo a Lucía, que finalmente decidió hablar públicamente. El artículo resultante, publicado en un importante periódico nacional,
Expuso no solo las acciones de Diego, sino también la cultura de encubrimiento que había permitido que hombres como él prosperaran. Diego fue despedido del hospital y su licencia médica quedó bajo revisión. El día de la gran apertura del refugio de Carmen, un cálido día de primavera en 2026, el aire estaba lleno del aroma de las rosas de abuela y el sonido de risas y conversaciones. Cientos de personas acudieron al evento, sobrevivientes, aliados, líderes comunitarios, incluso algunos de los clientes que inicialmente habían dudado, pero que regresaron tras ver nuestro trabajo. La doctora Navarro cortó la cinta, con Clara y Marta a mi lado, mientras los niños de un programa local de arte actuaban en el jardín. Mientras recorría los edificios terminados, vi la visión de abuela hecha realidad. Las paredes de la galería estaban llenas de obras de artistas locales, muchas de ellas sobrevivientes que habían encontrado su voz a través de la creatividad. El café zumbaba con actividad, con mujeres aprendiendo a administrar un negocio mientras servían café cultivado localmente. En el granero, un grupo de mujeres asistía a un taller sobre planificación financiera dirigido por una de las asesoras de confianza de abuela. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, me quedé sola en el jardín, sosteniendo la carta de abuela. Sus palabras resonaban más fuerte que nunca. Mi pequeña estrella, la independencia no es egoísta, es esencial. Nunca dejes que nadie apague tu luz. Miré las rosas, ahora cuidadas por un equipo de voluntarias que incluía a sobrevivientes del centro. Pensé en Diego, ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones, su reputación hecha añicos no por mi venganza, sino por la verdad que él mismo había ayudado a revelar. Pensé en las mujeres que habían encontrado refugio aquí, en las historias que habíamos recopilado, en la comunidad que habíamos construido. No había necesitado destruirlo, solo había necesitado construir algo más fuerte. El refugio de Carmen no era solo un lugar, era una promesa, un testimonio del poder de las mujeres que se niegan a ser silenciadas, que eligen crear en lugar de destruir, que encuentran fuerza en sus cicatrices. Cuando el sol se puso, pintando el cielo con los mismos tonos dorados y rosados de hace un año, sentí una paz que no había conocido desde que era niña, dibujando diseños junto a abuela. Las quemaduras en mi cuello habían sanado, dejando solo débiles cicatrices, un recordatorio de lo que había soportado y de lo lejos que había llegado. Como las rosas de abuela, había sido probada por el fuego, pero emergí más fuerte, lista para florecer. Y en ese momento, supe que, donde sea que estuviera abuela, estaba sonriendo.